Mi hermano recibió todo, yo nada, pero al final yo gané. Desde que tengo memoria, mi hermano mayor fue el orgullo de la familia. No lo digo con rabia, al menos no siempre. Lo digo porque es la verdad más constante de mi infancia. Él era el hijo bueno y yo el que sobraba. Su nombre era mencionado en cada comida familiar, como si fuera un trofeo viviente. Miren las notas de Alejandro. ¡Qué orgullosos estamos de Alejo! Va a ser alguien grande en la vida. Y luego estaba yo. Yo era el que no molestaba, el que se entretiene solo, el que no necesita mucho. El hijo invisible. La diferencia no era solo emocional, era tangible. Alejandro tenía cuarto propio desde los 6 años, con cama nueva, escritorio y computador. Yo compartía el mío con las cajas del trastero. Él tenía clases de piano, inglés, robótica. A mí me inscribieron en fútbol una vez y me sacaron al mes porque era muy caro. Los regalos de Navidad eran una broma de mal gusto. Recuerdo el año en que él recibió una bicicleta y un dron, y yo un par de medias con un libro de segunda que ni siquiera era de mi edad. Ni envoltorio tenía. A los 12 años pregunté si podía tener un pastel con mi nombre para mi cumpleaños. Mi madre me miró como si le hubiera pedido la luna. Ya celebramos el de Alejandro la semana pasada. No hay plata para 2 fiestas. Hijo, pero ¿y solo el pastel? Suspiró. ¿No puedes ser más agradecido? ¿Sabes cuántos niños no tienen ni eso? Y así aprendí que hasta mis necesidades básicas eran vistas como caprichos. Pero lo que más dolía no era lo material, era lo que no se decía, la falta de orgullo, la ausencia de fe en mí. Cada vez que sacaba buenas notas, me decían, bueno, por fin hiciste algo útil. Cuando gané un torneo de matemáticas en el colegio, solo me preguntaron si Alejandro había ido, y si no, entonces no era gran cosa. A los 15 entendí que no debía competir, porque en esa casa el podio ya tenía dueño y yo ni siquiera era invitado a la carrera. Mi padre era aún más frío. A él solo le interesaban 2 cosas, que Alejandro siguiera el camino que él quería y que yo no estorbara. Una vez me escuchó decir que quería estudiar música. Se rió en mi cara. ¿Y qué vas a comer? ¿Notas musicales? Búscate algo de verdad. Nunca me habló de sueños, solo de responsabilidades que yo no merecía tener. Y sin embargo, no me rebelé, no grité, no me escapé. Solo observé. Me hice más callado, más fuerte. Entendí que si quería algo, no sería de ellos. Y eso, aunque suene triste, fue el comienzo de mi libertad. Mis notas mejoraban, pero nadie lo notaba. Me quedaba después del colegio aprendiendo a programar con videos gratuitos en Internet. Busqué trabajos pequeños desde los 16, mientras Alejandro usaba la tarjeta de mis padres como si no tuviera límite. En silencio, empecé a construir algo mío. No quería ser como él, ni mejor que él. Quería dejar de ser invisible. Y así empezó todo. Durante años guardé silencio, no por cobardía, sino por estrategia. Sabía que si quería cambiar mi destino, no podía gastar energías en convencer a quienes nunca me vieron. Tenía que construir algo que hablará por mí, algo que no pudieran ignorar, algo tan fuerte que no necesitaría explicación. Fue entonces, en plena secundaria, cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida. Me iba a graduar con honores, conseguir una beca completa y largarme de esa casa para siempre, sin drama, sin lágrimas, sin gritos, solo resultados. Mientras Alejandro repetía semestre por segunda vez, culpando a los profesores, al sistema, a todo menos a sí mismo, yo estudiaba de noche, trabajaba los fines de semana y usaba el wifi del vecino robado para repasar cursos de programación online. Mis padres ni se enteraban, solo preguntaban por qué no salía, por qué no era más sociable como tu hermano. Claro, mi hermano salía todos los viernes. Llegaba borracho y se le aplaudía, porque es joven y tiene que vivir. Yo era el raro, el que siempre estaba en esa computadora vieja, pero no importaba. Sabía que esa computadora sería mí.
Escape. Y lo fue. A los 17 envié solicitudes a todas las universidades del país que ofrecieran becas completas. Cada ensayo lo escribí con rabia, con dignidad, con todo lo que me habían negado. Cada formulario lo llené como si fuera mi única oportunidad, porque, sinceramente, lo era. Y un día, sin esperarlo, llegó. Felicitaciones. Has sido seleccionado para el programa de becas integrales. Leí ese correo 10 veces. Lloré en silencio, no porque no lo creyera, sino porque por fin alguien, aunque fuera una máquina, me había dicho sí. Cuando le mostré la carta a mi madre, apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Eso qué significa? ¿Te vas? Sí, me dieron beca completa. Ni un abrazo, ni un felicitaciones, solo un bueno, cuida tus cosas, allá la vida no es fácil. Mi padre solo dijo, si no te va bien, no vuelvas llorando. Alejandro hizo una mueca. ¿Qué suerte tienes? Yo aún estoy esperando que me aprueben el semestre. Suerte. Lo llamó suerte. Lo miré y me juré que jamás dependería de nadie que usara esa palabra para minimizar mi esfuerzo. Me fui con 2 camisetas, un cuaderno y mi vieja laptop. Nada más, pero lo que no llevaba en la maleta lo cargaba en el pecho, orgullo propio. La universidad no fue fácil, dormía poco, trabajaba en una cafetería, me saltaba comidas, pero por primera vez era libre. Nadie me comparaba, nadie me ignoraba. Yo era yo. Y eso bastaba. Empecé a destacar. Mis proyectos llamaban la atención de profesores. Unos meses después, conseguí prácticas pagadas. Luego freelance con clientes internacionales. Y así empecé a facturar más que cualquier persona en mi casa, sin que ellos lo supieran. Volví por primera vez en Navidad, con ropa limpia, ojeras, pero una sonrisa tranquila. Nadie me preguntó cómo estaba. Alejandro me saludó con un ¿ya te cortaste el pelo? Como si fuera una crítica. Mi madre sirvió la cena sin mirarme. Pero yo sabía lo que ellos no. Sabía que la mesa ya no me definía. Sabía que si estaba ahí era porque quería, no porque lo necesitaba. Ese día entendí que ya no tenía que pelear por amor, ni por atención. Lo único que necesitaba ya lo tenía, y era mío. Después de esa primera Navidad en casa, no volví durante mucho tiempo. No fue una decisión impulsiva, ni tomada con rabia. Simplemente entendí que mi presencia no hacía falta, y que estar ahí solo servía para que recordaran que yo no encajaba en sus moldes. Mientras tanto, mi vida fuera de esas paredes se aceleraba. Había conseguido una beca para un curso internacional en desarrollo de software. Viajé por primera vez en avión, dormí en un hostal diminuto con estudiantes de 5 países distintos. Comí arroz con huevo durante semanas, y aún así, fui feliz como nunca antes. Mi primer contrato serio llegó poco después. Una startup de tecnología en crecimiento me ofreció ser parte del equipo de desarrollo a distancia. El sueldo era modesto, para ellos. Para mí, era más dinero del que mis padres habían visto entrar en un mes. Pagué mis estudios. Empecé a ahorrar. Tomé cursos de administración, inglés técnico, hasta algo de finanzas personales. Cada día que pasaba me sentía más dueño de mí mismo. Y luego llegó la llamada, mi madre. Después de casi 2 años. Hola, hijo. Tu hermano está pasando un momento difícil. Pensamos que quizás podrías ayudarlo. ¿Ayudarlo cómo? Silencio. Bueno, tú trabajas con computadoras, ¿no? Podrías meterlo en algo, darle una mano. ¿Meterlo? Como si lo que hacía fuera un hobby, como si mi éxito no fuera más que una casualidad. Y aún así, respiré hondo. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estoy? ¿Qué? No seas grosero. Te estamos hablando con respeto. Colgué. No. Por rabia. Por dignidad. Poco después me contactó un inversionista. Uno de los proyectos que había subido como freelancer llamó su atención. Propuso asociarnos para desarrollarlo a mayor escala. No dormí en 3 días. Analicé contratos, estudié riesgos, pedí asesoría, firmé. Así nació mi primer emprendimiento real, pequeño, modesto, pero mío.
En menos de un año ya tenía 2 empleados y facturábamos más de lo que mis padres ganaban al año. Y fue entonces cuando la prensa local sacó un reportaje: Joven del pueblo desarrolla plataforma que revoluciona el sector educativo digital. Mi nombre, mi cara, mi historia salía en la portada. Fue mi tía quien me llamó emocionada. «Tu mamá está que se muere», mostró la noticia a medio barrio. «¿En serio?» «Sí, dice que siempre supo que ibas a ser alguien». Me reí, no con sarcasmo, con paz, porque en el fondo ya no necesitaba que lo supieran. Yo ya lo sabía. Lo curioso es que desde ese día empezaron a llover los mensajes. «Estamos tan orgullosos de ti. Deberíamos vernos más. Siempre creí en ti». Y Alejandro, él también llamó. «Hermano, sé que no fui el mejor contigo, pero podríamos trabajar juntos, hacer algo grande. Tú tienes contactos, yo tengo ideas». Tuve que apagar el celular para no contestar con rabia. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, de cerrar el ciclo, de entender que no todos los hermanos son aliados. Algunos solo están cuando necesitan lo que construiste con tu dolor. Y no iba a permitir que entrara a lo que construí solo porque ahora me veía. Ese día, frente al espejo, me dije: «Ya no eres invisible, ya no eres el hijo que sobra, eres el hombre que hizo de su dolor una victoria». Y esa fue la primera vez que me sentí completo. Después de aquella llamada de mi tía y la súbita transformación de mis padres, pensé que las cosas quizás, solo quizás, podrían cambiar. Me ilusioné por un segundo. Pensé que mi éxito podría servir de puente, de redención familiar, que tal vez no me habían querido antes porque no entendían mi camino, que ahora, al ver en lo que me había convertido, podrían aceptarme, no por lo que tenía, sino por quién era. Así que cometí el error de abrirles la puerta. Volví a casa en mi cumpleaños, con regalos, con comida, con una sonrisa. «Mi hijo el ingeniero», gritó mi madre frente a los vecinos. «Ese es mi muchacho», dijo mi padre dándome una palmada que se sintió tan vacía como un brindis sin razón. Durante la cena no paraban de alardear. «Alejandro está pensando en invertir contigo», dijo mamá como si lo hubiera consultado conmigo. «Podrían abrir una empresa familiar», agregó papá. «Algo grande. Tú pones la parte tecnológica, Alejandro, el liderazgo. Yo me atraganté con el arroz». «¿Liderazgo?», pregunté, sin poder ocultar la risa. «Claro», dijo mi padre. «Él siempre ha tenido dotes de mando. Tú eres más cerebral». Y ahí supe que no había cambiado nada, que aún veían en Alejandro al mejor hijo, que todo este show no era amor, sino interés con disfraz de afecto. A los pocos días, Alejandro me escribió una propuesta de sociedad, sin estructura, sin modelo de negocio, sin visión. «Tú solo pon la inversión inicial, lo demás lo muevo yo», me dijo con aire de empresario de Instagram. Cerré su correo. Y el capítulo. Semanas después, mamá me escribió: «Necesitamos ayuda. Tu papá está endeudado. Alejandro también. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Eres parte de esta familia? ¿O ya no?». La palabra familia me dolió, porque durante años me negaron ese título. Ahora me lo exigían como una factura por haber sobrevivido sin ellos. Entonces tomé una decisión. No iba a darles ni un peso, no por rencor, sino por justicia emocional. No iba a financiar el desprecio, ni a sostener la comodidad de quienes solo me vieron cuando brillaba. Fue en ese punto que me volví un paria dentro de mi propia sangre. Papá me llamó desagradecido. Mamá dejó de responder mis mensajes. Alejandro me bloqueó. ¿Y sabes qué? Se sintió bien. Dolió, pero se sintió liberador, porque entendí que mi valor no dependía de ser aceptado por ellos. A partir de ahí, me dediqué a vivir sin mirar atrás. Creé una fundación para jóvenes sin apoyo familiar. Financié becas para chicos con talento, pero sin respaldo. Conté mi historia en charlas, universidades, medios. Y lo mejor de todo, empecé a rodearme de personas que no me querían por mis logros, sino por mi esencia,
Una tarde, luego de una de esas charlas, una estudiante se me acercó. Gracias por contar tu historia. Pensaba rendirme, pero ahora sé que vale la pena seguir. Sonreí, porque ahí, en ese momento, supe que había ganado, sin la herencia, sin el apellido, sin la validación de mi sangre, solo con lo que construí desde el dolor. Porque a veces, cuando tu familia te da la espalda, la vida te da el mundo, y yo ya no necesitaba su amor comprado, solo mi paz. Habían pasado 2 años desde aquel cumpleaños, 2 años de silencio, 2 años sin llamadas de mi madre, sin reclamos de mi padre, sin propuestas absurdas de Alejandro. Mi vida había florecido, había viajado a 5 países compartiendo mi historia. Mi empresa era ahora una plataforma educativa con presencia en más de 15 instituciones. Mi fundación había becado a 47 jóvenes. Y yo, por fin, dormía tranquilo. Hasta que una mañana cualquiera, con el café aún caliente entre mis manos, sonó el timbre. Abrí el monitor del portero eléctrico y ahí estaban, mi madre con el rostro agotado, mi padre con la mirada baja, y Alejandro, con un bebé en brazos. No dije nada, no presioné el botón para hablar, solo miré la imagen y respiré. Volvieron a tocar una vez, 2, 3. Finalmente mi celular vibró. Mensaje de mamá. Estamos aquí, necesitamos hablar, por favor. Otro mensaje. De Alejandro. Ella nos dejó. No tengo dónde ir. Necesito tu ayuda. Yo sabía a quién se refería. La madre de ese bebé. Una relación fugaz. Una mujer que desapareció dejándole un hijo sin apellido, sin papeles, sin rumbo. ¿Y ahora venían a mí? Sentí algo extraño. No era rencor. Era una profunda, gigantesca indiferencia. Me senté en el sofá, miré la pantalla del portero, como quien ve llover detrás de una ventana. Ese niño no tenía la culpa, pero yo tampoco. No era mi deber rescatar a quienes me dejaron hundirme. Minutos después me llamaron de nuevo. Contesté. ¿Qué hacen aquí? Hijo, por favor, está todo mal. Tu hermano necesita ayuda. ¿Ese niño no tiene la culpa?, dijo mamá con voz entrecortada. ¿Recuerdas cuando yo tenía 6 años y tampoco tenía culpa? ¿Y tú me dejaste con una familia que no conocía, con un abrazo que nunca llegó? Silencio. Estoy tratando de reparar mis errores, dijo ella. Yo también. Y por eso no abriré esa puerta. Colgué. Pasaron más de 2 horas. Cuando revisé de nuevo la cámara, ya no estaban. Me sentí culpable. Pero me obligué a recordar, ninguno de ellos vino cuando lloraba de hambre, cuando me echaron del colegio por no tener útiles, cuando pasé años sin entender por qué no era suficiente, y ahora que mi nombre tiene peso, quieren entrar con la misma facilidad con la que me cerraron la puerta años atrás. La historia volvió a repetirse a los días. Llamadas, mensajes, videos del bebé. Rogaban que lo ayudara a él, al menos a él, y lo hice, pero a mi manera. Contacté a una abogada, ayudé a registrar al niño legalmente. Le gestioné un hogar de paso temporal, mientras Alejandro encontraba empleo. Y envié una única transferencia para gastos médicos iniciales del pequeño. Sin nombres, sin promesas, sin familia, solo un gesto de humanidad. A veces la gente piensa que el perdón significa volver a dejar entrar al monstruo en tu casa, pero no perdonar es no dejar que te sigan hiriendo. Es ayudar si puedes, sin volver a abrir la herida. No supe más de ellos por un tiempo, y eso estuvo bien, porque aprendí que mi historia ya no giraba alrededor de su rechazo. Ahora giraba alrededor de mi propia libertad, una libertad ganada con lágrimas, pero mía. Y eso no tiene precio. El niño se llamaba Gabriel, no lo supe por ellos. Lo supe por el correo de la trabajadora social encargada de su caso, quien me agradeció el apoyo inicial. Es un niño sano, brillante, muy despierto para su edad, me dijo. A veces pensaba en él, en sus ojos, en la posibilidad de que no repitiera el ciclo, pero de Alejandro
No pensaba nada. No me costó mucho cerrar la puerta a mi hermano, porque, en realidad, nunca estuvo abierta. Los recuerdos de infancia me recordaban quién era, cómo escondía mi ropa, cómo decía que yo no era de la familia cuando venían sus amigos. Cómo, ya de adultos, quiso vivir de mi trabajo sin mover un dedo. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Hay personas que no solo no te ayudan a volar, te arrancan las alas y te ven intentando hacerlo. Meses después, recibí una carta. Sí, una carta física. En un sobre blanco con letra insegura. Era de Alejandro. Me pedía perdón, no por lo que hizo cuando éramos niños, ni por haberse burlado de mí, ni por querer estafarme, sino por haber dejado que las cosas se salieran de control. Decía que no podía más, que había intentado criar al niño solo y que no podía, que mamá estaba enferma, que papá había vuelto a beber, que estaban viviendo todos en un apartamento prestado y que necesitaban mi ayuda. Otra vez. Leí la carta en silencio, cerré los ojos y esperé sentir lástima, o enojo, o ganas de gritarle todo lo que llevaba adentro desde los 6 años. Pero no, sentí nada, porque entendí que no puedes salvar a quien siempre ha vivido de hundirse. Le respondí por correo electrónico, no con agresividad, no con odio, solo con verdad. Espero que estés bien. Me alegra que estés intentando ser padre, pero no puedo ser el soporte emocional ni económico de quienes me rechazaron cuando más los necesitaba. No te debo nada y no te deseo mal, pero mi vida va en otra dirección. No hubo respuesta, y eso también fue una respuesta. Con el tiempo, supe que Alejandro se fue a otra ciudad, que dejó a Gabriel con mamá por un tiempo y que luego, de un día para otro, desapareció. No llamaba, no enviaba dinero, nada y mamá. Intentó llamarme otra vez. ¿Puedes ayudarme con él?, preguntó. Estoy sola, y tú tienes recursos. Estuve solo toda mi infancia, a los 6, a los 8, a los 14, y ustedes lo sabían. ¿Y sabes qué? Sobreviví. Gabriel también. Lo hará, porque esta vez no lo abandonaré como ustedes me abandonaron a mí. Desde entonces lo visito cada mes. No como su tío, no como su salvador, solo como alguien que se niega a repetir la historia. Le enseño matemáticas, le llevo libros, le cuento cuentos y, sobre todo, le escucho, porque a veces eso es lo único que un niño necesita para no romperse. Ya, no tengo familia, al menos no como la mayoría la entiende, pero tengo paz. Y eso es más que suficiente, porque aprendí que los lazos de sangre son una excusa peligrosa para normalizar el dolor. Y yo ya no sangro por nadie. A veces la gente me pregunta si me arrepiento, si me duele no tener una relación con mis padres, si, después de todo, no se merecen otra oportunidad. Y cada vez que escucho esas preguntas, me sorprende la forma en la que la culpa se disfraza de nobleza. Porque no me arrepiento. No me arrepiento de no haberles abierto la puerta, ni de haberme marchado de esa casa a los 17 años con nada más que una mochila rota. No me arrepiento de haber dicho que no, ni de haberme elegido a mí, porque nadie más me eligió durante mi infancia, y ahora que lo pienso, tal vez eso fue lo que me salvó. Muchos se quedan esperando la herencia de sus padres. Una casa, un terreno, un apellido con poder. Yo no heredé nada de eso. Mi herencia fue el vacío, la soledad, el hambre y el rechazo, pero también fue el impulso de buscar algo mejor, la convicción de que yo jamás sería como ellos. Y eso, aunque no suene bonito, vale más que cualquier testamento. Con el tiempo aprendí a construir mis propios rituales. Ya no celebro los cumpleaños con familia. Los celebro con amigos que sí estuvieron en mis peores momentos, con la señora que me dio trabajo en la librería cuando dormía en un sofá, con el vecino que me prestó un libro de economía cuando aún no sabía sumar bien. Esas personas son mi verdadero linaje. No tienen mi sangre, pero tienen algo más valioso: empatía. Hace poco estuve en una charla universitaria. Una estudiante se me acercó con lágrimas en los ojos.
Yo también fui adoptada, me dijo. Y también me buscaron cuando empecé a tener éxito. ¿Qué se hace con eso? Pensé en su pregunta por un momento, y le respondí lo único que aprendí a fuerza de cicatrices. Se vive con ello, no se olvida, no se borra, pero no se deja que defina tu historia. Gabriel ahora tiene 6 años, la misma edad que yo cuando me dejaron atrás. Es curioso. A esa edad yo ya sabía lo que era sentir que no valías nada. Él no lo sabe, y haré todo lo posible para que nunca lo sepa. Lo veo. Dibujar, reír, jugar sin miedo, y me convenzo de que tal vez todo valió la pena, porque si logré que un solo niño no cargue con el mismo peso que yo, entonces no crecí solo, me convertí en la raíz de algo nuevo. A veces mamá me escribe mensajes por el cumpleaños de Gabriel, no pidiendo nada, solo diciendo, gracias por estar. No le respondo, no porque guarde odio, sino porque hay heridas que solo se cierran del todo cuando dejas de tocarlas. No necesito una madre que me agradezca. Necesitaba una madre cuando tenía fiebre y nadie me llevó al médico. Cuando lloraba en la noche y nadie me abrazó. Ese tren ya pasó. Y yo aprendí a caminar solo por las vías. Un día Gabriel me preguntó, ¿tú eres mi papá? No supe qué decirle, pero le respondí lo más sincero posible. No, campeón. Pero soy alguien que siempre va a estar contigo, y eso bastó. En mi empresa ahora tengo un cartel en la entrada. No dice bienvenidos ni prohibido fumar. Dice, aquí no se construye con herencias, se construye con propósito, porque eso es lo único que me dejaron, y lo único que necesito. Nunca planeé escribir mi historia, ni compartirla, ni mucho menos convertirla en ejemplo, pero con el tiempo descubrí que cuando uno sobrevive al abandono, a la indiferencia, a la soledad, la voz se vuelve una herramienta. Y contar lo que viviste no es buscar lástima, es romper el silencio, donde otros también están atrapados. Gabriel cumple pronto 8 años, y cada vez que lo miro, no veo a mi sobrino, veo al niño que fui. Pero esta vez con alguien que le dice, te quiero, antes de dormir. Hace poco me llamó desde el colegio. Tío, ¿puedes venir a mi presentación de teatro? Voy a ser el árbol. Me reí. ¿El árbol? Sí, pero un árbol mágico. Ahí estuve, en la primera fila, aplaudiendo como si hubiera ganado un Oscar. Y cuando terminó, corrió hacia mí y dijo, ¿viste que no me equivoqué? Te vi, y estoy orgulloso. Ese día, mientras caminábamos de regreso, me dijo algo que me rompió por dentro. Quiero ser como tú cuando sea grande. Me detuve, lo miré, y supe que mi historia había cambiado, porque durante años fui el que miraba desde la ventana mientras otros tenían familia, el que lloraba en cumpleaños donde nadie llegaba, el que veía cómo su hermano recibía regalos y él, solo migas, y ahora era el ejemplo a seguir, sin herencia, sin apellido prestigioso, sin una infancia feliz, solo con verdad, con esfuerzo, con dignidad. Hace poco recibí una invitación, era de Alejandro. No me lo esperaba, era una invitación a su boda. Sí, después de todo, se iba a casar con una mujer que conoció por internet. Te quiero en mi boda, hermano, decía la nota. Quizá podamos comenzar de nuevo, la leí. La doblé con cuidado y la tiré al reciclaje. No por rencor, sino porque ya no soy ese niño que necesita que su hermano lo quiera. Ya no necesito validación de quienes me hicieron sentir invisible. Un día, mientras ayudaba a Gabriel con un trabajo de ciencias, me dijo, mi árbol genealógico está vacío. ¿Puedo poner tu nombre? No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Claro que sí. Ponlo en letras grandes, ¿sí? En letras doradas. Y es que, al final, no gané dinero, no gané la lotería. No gané una familia funcional ni aplausos públicos, pero gané algo mucho más importante, la posibilidad de romper un ciclo, de mirar atrás y decir, esto me pasó, pero no me define, de convertir cada cicatriz en una lección. Y de peut-être
dejarle al mundo algo mejor de lo que recibí. Hoy no tengo todo, pero tengo paz. Tengo un hogar donde no hay gritos, un comedor con una silla extra y una vida sin miedo. Eso, para mí, es haber ganado. Y si tú estás leyendo esto, si alguna vez te sentiste menos, invisible, no deseado, recuerda esto. No eres lo que otros te hicieron. Eres lo que tú decides construir con eso. Y a veces, la venganza más hermosa es vivir bien, sin ellos. Si te gustó, dale like y suscríbete. Para más historias, comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.